agradezco primeramente por la invitación, por, por la asistencia, por verlos numerosos, algunos hace tanto tiempo, eh, y sobre todo para un tema que no es muy agradable. Entonces me da casi desconfianza que sean tan numerosos para hablar de un tema como el odio. Es casi preocupante, pero digamos que puede ser también de buen augurio. Y entonces, bueno, les agradezco porque lo que traigo para proponerles no es una lección, no es ¿cómo decir? No es un contenido que quisiera imponerles, sino más bien debatirlo. Y es por eso que preguntaba en qué momento podremos hacer preguntas y un poco discutir sobre esto. Y les hablo desde mi posición de analista, en el que no se trata de hacer un diagnóstico y un pronóstico de lo que les voy a plantear, sino una constatación a partir de mi clínica, en mi consultorio, con pacientes como los pacientes de muchos analistas del barrio, estudiantes de psicología, niños, adultos, pero también yo diría de esta parte, que son unos pacientes muy particulares, que vienen de varios países, que he recibido durante unos 15 años en un dispensario especializado, justamente que recibe a víctimas de violencia política y tortura, y que vienen algunos he recibido de Colombia, de Chile, de Chechenia, Turquía, de África, de algunos países de África. Y lo que me interesa es que justamente, más allá de la geografía, hay algunos puntos comunes en la clínica tan particular de estos pacientes sobre el traumatismo, y es desde ahí donde quisiera proponerles tres ejes. Espero poder completarlos. De todas maneras, mis conclusiones van a ir apareciendo poco a poco. Incluso si no logro terminar, no es muy grave, ¿no? Entonces quisiera empezar por una reflexión con ustedes, tratando de comprender el acto violento. Y para eso hay algunas referencias en Lacan. No sé si todo el mundo conoce los textos de Lacan, porque los citamos a menudo así como muy fácilmente, pensando que es un discurso común. Entonces no duden si en algún momento hay alguna palabra, algún giro que les parece un poco eh, difícil, pues pueden interrumpirme, no están rompiendo ningún hilo conductor sagrado de profesor o de no sé qué. Lacan decía que había dos maneras de hacer lazo social, lo que él llamaba una relación interhumana. Lo utiliza un par de veces solamente, pero es un término que me pareció curioso. La relación interhumana puede darse de dos maneras. La más simple, la más natural, espontánea, es la violencia. Y la otra es la palabra. ¿Por qué la violencia puede ser una manera de relación interhumana? Y estoy contento de haber escuchado las dos ponencias precedentes, porque hay cosas que ya estaban dichas y que me parecen ir en las mismas rieles que lo que les propongo. La, la violencia me pone en relación con el otro de una manera total. Es decir, que lo que Freud llamaba esa pulsión, y si algún día les interesa ir un poco más lejos con lo de la pulsión, piensen simplemente que los orificios del cuerpo justamente tienen pulsiones específicas que organizan nuestra manera de funcionar. Es lo que hace la diferencia, según algunos autores como Boulanger, por ejemplo, entre organismo y cuerpo. Un organismo es justamente un organismo como un animal o una planta que tiene un funcionamiento perfecto, podríamos decir. En cambio, el cuerpo es el resultado, digamos, de ese anudamiento, de ese tejido del que se hablaba hace un momento,
incluso para abrir esta jornada, del cuerpo con la palabra. Pero entonces, justamente, esta pulsión de la que habla Freud busca una satisfacción, busca atrapar, justamente, satisfacerse de un objeto. Y en la violencia es justamente una satisfacción total, una captación total del objeto, un dominio absoluto, podríamos decirlo, según las distintas estructuras. Y es ahí donde me parece interesante, por eso planteé ese título del cual no estoy muy contento, pero que dice algo de lo que quiero decirles. Es decir, ¿qué quiere decir ese odio de la política? Porque muchos de ustedes van a decir, no, 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 yo soy tal vez el único del anfiteatro que adoro la política, pero no estamos todos en el odio de la política. Quiero ir a justamente política en un sentido primero que utiliza Lacan, diciendo justamente cuando les hablaba de violencia y palabra, como las dos maneras de hacer lazo con el otro, justamente él dice que la política es una de las maneras más elaboradas de la palabra. Es decir, una manera de obtener una satisfacción, pero sin pegarle al otro, podríamos decir, de obtener algo. Y para eso los remito a ciertos artículos sobre la autoridad de Hannah Arendt o sobre todo de Kojev, que es un filósofo muy interesante que escribió un artículo pequeño, no un artículo, un libro pequeñito que se llama La noción de la autoridad. Y lo he verificado y sé que existe en español también. Ambos autores, Kojev y Arendt, dicen que justamente ejercer la autoridad es hacer que el otro haga algo que yo quiero sin que yo tenga que levantar un dedo. Eso es autoridad. Cuando tengo que agarrarlo de la oreja y decirle, te dije que tienes que lavarte las manos para venir a la mesa, eso es autoritario, no es autoridad. Pero si podemos debatir después, puedo darles algún par de complementos, digamos, a esta idea, porque quisiera avanzar justamente hablando de esta pulsión que quiere satisfacerse de su objeto de manera total. Pues surge un obstáculo, y ese obstáculo es la ley que la mayor parte del tiempo está encarnada por el Padre. Y cuando digo el Padre, desconfíen a veces de los psicoanalistas que hablamos muy rápido así del Padre. No es el genitor, no es el señor que tuvo relaciones con la mamá para que salga un niño de esa relación. Padre es una función, es un rol. Ahora en Francia hay un debate muy, muy violento sobre justamente lo que se llama la PMA, la procreación medicalmente asistida, sería una traducción salvaje, digamos. Y el problema es que justamente hay muchas mujeres que quieren acudir a esta procreación medicalmente asistida, y hablábamos hace un momento de religión, por ejemplo, pues las religiones se oponen, porque ¿qué va a pasar con el padre? Está desapareciendo el padre. Y les preguntan a los psicoanalistas, y los psicoanalistas franceses, la mayor parte del tiempo, miran sus zapatos en ese momento, porque es difícil responder, y hay algunos que han respondido diciendo así, no, pues, hay que hacerle un espacio al padre. Dijo padre, entonces reaccionario, religioso, una secta más, etcétera, etcétera. Es complicado, porque justamente se trata de lugares, de una función, de alguien que pueda venir a ser límite. Y es ese el nacimiento justamente, yo diría, del odio. El que nos pongan trabas. Es una palabra que no encontraba anoche tratando de poner en español todo lo que les quiero decir. Las trabas son justamente eso que hace nacer el odio. Es la matriz, yo diría, del odio. Que sea el genitor que juega ese rol de padre, o que sea como hay
en otras latitudes, he visto en países africanos o en las Antillas, que nunca es el padre el que hace límite, el que pone límites. Puede ser una mujer a veces. En algunos países es la abuela. Vayan ustedes a saber por qué es la abuela materna la única que puede ponerle límites a una señora. No sé si han tratado ustedes de ponerle límites a una mamá. A veces es complicado, pero lo importante es que haya justamente ese lugar, esa función, alguien que ejerza esa función. Aparece el odio, y el odio suele ser doble, y Lacan lo menciona de esa manera también. Es decir, el odio puede dirigirse hacia esa instancia, a veces divina, cuando se trata de la religión, o al representante de la ley, los padres, por ejemplo. ¿Por qué tengo que acostarme a las 8 cuando justamente a las 8:30 hay una película que me interesa? Y entonces ahí puedo, el odio puede dirigirse a esa instancia de los padres, de la ley. Pero también, esa es la segunda manera de ejercicio, digamos, del odio, puede dirigirse hacia un semejante. Lacan utilizó durante décadas el ejemplo que él encontró en las confesiones de San Agustín, ese ejemplo donde hay un hermano que mira al otro en el pecho de la madre, al hermano más joven, y se dibuja en su rostro el odio, pero no hacia la madre, hacia los padres, hacia Dios, no, hacia su semejante, es decir, el hermano. Y seguramente ustedes ya han escuchado, yo he tenido el privilegio de escucharlo a menudo, no por tener muchos hijos, sino por niños pacientes, donde hay frases, pero nítidas, transparentes, donde ustedes tienen a un niño de 3 años que dice, pues sí, ya lo vi al hermanito que nació, cuando se lo regresan a la maternidad, ya lo vi, que regrese nomás de allá de donde viene. Y ven ustedes ahí esas primeras expresiones justamente de ese odio, podríamos decir puro, en que si nadie se lo lleva, pues yo puedo encargarme de hacerlo desaparecer, ¿no? Que me lo dejen. y es ahí donde los padres empiezan a poner límites justamente a esas expresiones del odio, donde los padres empiezan a hacer, yo diría, política doméstica, porque empiezan a limitar el goce. Y lo hacen de distintas maneras, pero lo hacen para preservar, yo diría, nuestra cohabitación. Porque si no limitamos el goce, ustedes tienen algunos ejemplos de países donde el goce de algunos o de alguno no es limitado. Piensen en la República Democrática del Congo, donde hubo elecciones hace unos meses y el presidente sigue en el Palacio Presidencial. Y los otros no se atreven a pedirle que por favor deje el puesto, porque justamente la noción de puesto, de representación, de representante, se diluye justamente cuando hay tiranía, cuando hay un goce que no es limitado, sino que es total, totalitario. La palabra organiza, y es por eso que para Lacan el discurso es una organización, tal vez la primera organización política. Porque justamente el discurso, y cuando pensamos en los 4 discursos, dejo de lado el discurso capitalista del que habló poco Lacan, sobre todo en un discurso en Italia, pero los otros 4 discursos, que son 4 maneras de distribuir el goce, podríamos decir, de distribuirlo de manera limitada, pero son 4 maneras que organizan una relación, que dicen quién, cómo, cuándo, de qué manera, etcétera, que nos dan pautas, pero que siempre implican este goce limitado, frustrante, es una política frustrante, porque es una política garante justamente del compartir, de la cohabitación. En esos países de los que les hablo, totalitarios, pienso en Chechenia, por ejemplo, ustedes tienen un presidente que dice, pues mañana es el cumpleaños de mi madre
voy a declarar día feriado. Y ustedes dicen, pero es un capricho de este señor, Kadyrov. Pues sí. ¿Y quién se va a levantar para decirle no estoy de acuerdo? O deberíamos preguntarle al Parlamento, o deberíamos... Porque si en Francia el presidente Macron dice, no mi madre, sino mi esposa Brigitte, eh, tiene su cumpleaños mañana, vamos a hacer día feriado, pues déjenme decirle que antes de que el Parlamento se ponga a estudiar, pues habrán los chalecos amarillos que van a venir a decirle que no están de acuerdo y que no es posible y que no tiene justamente un poder absoluto, que tiene que preguntarles a otros y ver la oportunidad o no de tomar una decisión y que vamos a ver justamente si ese goce es un goce que permite la cohabitación, que hace, que funda un lazo social, o si es un goce caprichoso, totalitario, que, como le decía Silvia hace un momento, y también la profesora al abrir, es un tipo de goce que desune. Y entonces yo les hablo además, decía hace un momento, como analista, hablándoles de mi clínica, pero tal vez como analizante incluso, porque con respecto a la situación colombiana, el más ignorante de esta sala soy yo. Tal vez comparto esa ignorancia con una o dos personas más que no miran nunca la televisión o no lean los periódicos y tendrían que tener vergüenza. Pero yo no podría justamente venir a Colombia a darles una lección o incluso hacer una constatación de lo que pasa. Me parece más fácil hablarles justamente a partir de mi clínica y después, si encuentran paralelos, coincidencias o cosas que les interesen a partir de ahí, pues tendrán ustedes la responsabilidad de hacer algo con ello. Lo que me parece importante cuando nos ponemos a odiar la política, y yo hacía el paralelo con la clínica con niños, es que justamente esta política de los padres, estos límites que nos ponen los padres, tienen que pasar por un momento, yo decía, de anudamiento entre la palabra y el cuerpo. Si ustedes le dicen a un niño de 1 año y medio, no toques la plancha, no sé si la llaman plancha en Colombia, no toques la plancha porque está caliente, pues el niño los va a mirar y va a seguir caminando. Y entonces tendrán que físicamente, y es ahí donde están anudando algo, van a tener que físicamente decirle no, te dije que no, no, y repetirlo muchas veces. No como los jesuitas que decían que la letra con sangre entra, pero anudar de alguna manera. Ven que hay países como en Francia donde ya no puede entrar con sangre. Ahora prohibieron todas las violencias posibles contra los niños, lo que tiene efectos a veces curiosos porque tienen ustedes niños de 4 o 5 años que dicen a los padres, si me vuelves a levantar la mano así, llamo al 119 o qué sé yo. Entonces los padres que están en un periodo desde hace algunos años que están aprendiendo justamente cómo hacer ese anudamiento de otra manera. Y me parece bien, porque de todas maneras lo que se trata es que justamente la autoridad de la que yo hablaba hace un momento pueda ejercerse, pero de manera simbólica. Porque si pasa por una positivación, estamos hablando de autoritario y no tiene los mismos efectos. Porque cuando soy autoritario, pierdo la autoridad. Si tengo tiempo podría venir de nuevo a este punto, pero anuncio una pequeña conclusión intermediaria, y es que este primer odio de la política que surge en el niño y que surge en todos nosotros, aunque seamos adultos, en ciertos momentos de nuestro lazo social, plantea dos problemas. Yo diría un problema primero social, que es un problema de orden moral. Todo grupo necesita un orden moral. Muchos aquí podríamos levantar la mano y decir, no, a mí no me gusta la moral, yo ya estoy del otro lado, yo no necesito saber qué está bien, qué está mal, soy adulto, qué sé yo. Pero la moral es útil para todo grupo social, que sea la familia, que sea un grupo de estudiantes, que sea un país, una región. La moral
es una brújula necesaria. Y, y ha sido dicho antes, y es por eso que puedo pasar un poco rápido sobre este tema, las religiones son un ejemplo justamente de organización moral de la sociedad. Las religiones nos traen un maletín de, ¿cómo se llama?, de supervivencia, como tienen en las urgencias de los hospitales, en las emergencias, un maletín con todo lo necesario. Cuando ustedes leen a Dante, por ejemplo, ustedes no tienen que preguntarse si hay vida después de la muerte, qué pasará, si la lucecita esa de las que nos hablan, que cuando alguien se murió y que volvió 5 minutos después. No, leen a Dante y la religión, ven ustedes, les propone toda una burocracia. Hay paraíso, purgatorio, si uno ha hecho esto, pues le va a caer por acá y que no sé qué. Todo muy ordenado y nos tranquiliza, porque así decimos, bueno, entonces no tengo que pensar. Ya tenemos ese kit preparado, entonces en caso de que se caiga el avión, sacamos eso y no ha pasado nada, ya sabemos a dónde vamos. Cada uno, por lo menos, cree saber a dónde, a dónde le toca. No lancen primeras piedras ni nada, cada uno sabrá. Pero lo que me interesa es que hay otro problema, que es un problema subjetivo. Porque justamente no estamos hablando solamente de una masa, como lo decía Silvia hace un momento, sino de sujetos. Y ese problema subjetivo no es de orden moral, sino de orden ético. Y para diferenciar justamente la moral y la ética, me baso justamente en el trabajo de Lacan, en la ética del psicoanálisis, en que ahí donde justamente la moral nos dice qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, lo bueno, lo malo, lo que es permitido, lo que es prohibido. Y ven ustedes, es una brújula necesaria en una sociedad, pero que tiene otros efectos, y lo hemos visto hace un momento cuando yo hablaba del rechazo, de la frustración del niño, por ejemplo. El problema subjetivo de orden ético es que la ética no nos invita a reprimir como la moral, no nos invita a ponerle una tapa a la olla. La ética, en todo caso la ética del psicoanálisis, nos invita a ese odio que ha surgido, pues darle vía, canalizarlo, tomarlo en cuenta, hacer algo de ello. Y es por eso que el título de estas jornadas me parecen completamente pertinentes. ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Por qué no ponemos en pausa un momento para ver qué es lo que estamos haciendo del odio o qué es lo que podemos hacer, qué es lo que queremos hacer? Porque es eso, la ética. ¿Qué es lo que me da satisfacción? ¿Qué es lo que quiero hacer? ¿Qué es lo que me hace bien? Y el psicoanálisis nos invita justamente a decir, a ver, ¿qué es lo que a mí me gusta, lo que yo quiero? Pues voy a hacer eso. Pero, lo que nos dice el psicoanálisis es que hay que acordarse justamente de que hay otros, que hay límites, que hay precios que pagar. Y entonces, bueno, si yo quiero comportarme como Kadyrov en mi vida de todos los días, no voy a llegar muy lejos. Kadyrov, porque son escenas que me han sido contadas por pacientes que he visto de Chechenia, Kadyrov puede pasar con su auto y sus Kadyrovsky, que son sus matones, no sé si se dice así, pero lo son, y ver una mujer que le gusta en una estación de bus, por ejemplo, y pararse y subirla en el auto, sin preguntarle si ella está de acuerdo, si quiere, si no quiere. No. Entonces, si yo me comporto como Kadyrov, yo pienso que ni siquiera en Bogotá podría ir muy lejos, porque hasta otras personas, antes de que llegue la policía, podrían ponerme límites y decirle, pero señor, ¿qué le pasa? No es así. La ética es algo justamente muy íntimo. Es esa invitación, yo decía, a expresar el odio de una manera, pero justamente que no rompa el lazo social, que no lo dañe, que no impida el lazo social. Y para eso, justamente, es lo que yo llamaría esa segunda parte de mi título, una política del odio, es decir, una manera de administrar
una manera que no sea estrangularlo, ponerle como esas ollas, no me acuerdo si se llamaban ollas de presión, o si ustedes ponen al odio en una olla de presión, es como que la válvula justamente la estuvieran aplastando, eso va a estallar, eso va a estallar un momento dado y de manera incontrolable. Justamente una olla de presión no tiene nada que ver con la depresión, ¿no? Incluso si es un psicoanalista el que habla. Estoy hablando de la cocina de todos los días. La olla de presión tiene una válvula para permitir que justamente algo de ese odio salga, pero de una manera justamente que no le queme a usted la cara. Y para eso tenemos válvulas en nuestra sociedad. Pienso en el arte, el humor, la libertad de prensa, por ejemplo, las redes sociales. Ustedes pueden pensar estar por o contra, a favor, digamos, o en contra de algunas redes sociales, porque muchas redes sociales ahora, por ejemplo, el anonimato, ya hablábamos hace un momento de anomia, justamente, el no nombrar, permite justamente una violencia a veces extrema. Y bueno, regulamos, sí, no, cómo, pero ustedes ven que el arte, y Lacan lo decía también, el arte permite ir más lejos o más rápido, por lo menos a veces, que el psicoanálisis, para tocar algo de la verdad. Y eso lo aprenden los niños muy rápido. Hay niños que, ya lo habrán visto ustedes tal vez en sus familias, ustedes le dan una orden al niño de que haga algo, o una prohibición, un límite, y él va a transgredir y los mira y dice, no, era, no sé cómo se dice en español, era para reírme nomás, o era de broma, de broma. Estaba, ¿cómo? Era jugando. Era jugando y entonces como que ahí dice, pues sacó la carta, el Joker, ¿no? No le puedo regañar porque, pero está jugando con eso y está expresando algo, justamente de ese odio que le inspira el límite que usted le ha planteado, como autoridad, como política, como padre. Pero hay una expresión. Hay países, pienso en el país vecino del sur de Colombia, donde hace unos años ha habido leyes justamente que trataban de limitar la expresión de la prensa. Y creo que ese señor tuvo que irse, no pudo quedarse tranquilamente en una casa de campo en el mismo país, porque la olla de presión pues no la utilizó tal vez como su mamá podría habérselo enseñado, respetando las válvulas. Y entonces voy a tratar de decirles un par de cosas más, puesto que tengo unos pocos minutos más, pensando justamente qué hacemos, puesto que les decía que hablo como psicoanalista, qué hacemos con los pacientes que vienen a hablarles de los defectos de ese odio. Entonces, quiero simplemente darles un par de pistas de lo que me dicen mis pacientes que han vivido situaciones extremas, situaciones de tortura, de violencia, que tal vez ustedes conocen y que tienen la particularidad de ustedes, porque yo puedo decir, como ese niño, sacar el Joker y decir, pero usted me cuenta de cosas que pasaron en Chechenia, en Congo, en Turquía, en no sé dónde más, pero yo estoy en mi apartamento de París, en mi consultorio de París, tranquilo. Usted me cuenta eso, yo soy extranjero, un extraño. Entonces, sí, lo miro de una posición, hablamos hace un momento también, de alteridad, de lejos. Pero pensé en Colombia, justamente el año pasado cuando fui a Irak, porque me pidieron que forme a un grupo de psicólogos y de trabajadores sociales que se ocupan de los niños y de las familias yezidí que fueron secuestradas por Daesh. No sé cómo le llaman a Daesh en español, Daesh, ISIS, o igual. Bueno, pues había niños que estaban ahí y cuando empecé a preguntarles a los psicólogos, bueno, ¿cuáles son los problemas clínicos o no clínicos que ustedes se plantean? El primer problema que todos mencionaban era que ellos también eran yezidí. Ellos todos tenían alguien de la familia que había sido secuestrado, que había sido asesinado, que había desaparecido. Y era complicado porque justamente no tenían esa posición, digamos, de extranjería de la que yo podía beneficiar en París.
Y en Irak pensé en Colombia, justamente, cuando me preguntaba cómo hacen los colegas cuando alguien del mismo país viene a decirles, eso pasó aquí al lado, aquí cerca, en la ciudad de más al sur, de más al oriente, más al norte, no importa, pero es decir, que uno mismo como analista está concernido. Es algo que ha pasado también en otros países, como cuando ha habido dictaduras. Pienso en el ejemplo de Brasil, ha habido situaciones complicadas entre pacientes y analistas. Pero entonces, quisiera simplemente darles un par de herramientas que me son útiles en el trabajo con ese tipo de pacientes, pensando justamente en el traumatismo. ¿Qué es el traumatismo? Porque además utilizamos a menudo palabras un poco mezcladas, trauma, traumatismo. Y para eso me parece útil recordar que trauma es una palabra de origen griego que quería decir herida, ruptura, lesión, y que el traumatismo es el efecto de esa herida. Y que esos efectos los médicos griegos los conocían muy bien. Ellos sabían que si uno se rompía la pierna porque estaba jugando con los amigos, pues bien, había que reparar esa pierna, había un tiempo y después podríamos utilizar de nuevo esa pierna. Pero si esa pierna no fue un accidente, no me caí, sino que me secuestraron, que me rompieron esa pierna para que la mamá o el papá diga, hable o haga algo, o que me la rompieron para que yo denuncie a alguien, o simplemente para humillarme, porque me tenían prisionero en algún lugar. Esos médicos griegos ya se dieron cuenta que esa pierna no se curaba de la misma manera o a la misma velocidad, que había otros síntomas que aparecían. Y, y es ahí donde entra para mí esta noción importante del traumatismo, de ver que el único punto en el que nos ponemos de acuerdo, psicoanalistas con psicólogos de otras orientaciones, conductivistas, pienso sistémicos, o ahora hay muchas, en todo caso en Estados Unidos y en Europa se habla mucho de ciertos protocolos, por ejemplo el de propanolol, que es un medicamento beta blocante que hace que ustedes no sientan la angustia y pierdan la memoria inmediata, digamos, de un evento traumático. Hay otras terapias que están muy de moda, que yo puedo criticar mucho, pero simplemente las menciono, como EMDR, no sé cómo le dicen, es una terapia de movimiento de ojo como para que uno registre o grabe de otra manera el evento. Pero lo que me parece importante es que el único punto en el que nos ponemos todos de acuerdo es que el tratamiento tiene que ser biopsicosocial. Es decir, que hay tres campos que tenemos que articular, porque justamente el traumatismo ha dañado. Hace un momento hablamos de humanidad y me parece que Silvia y la profesora también hablaron de humanidad, de lo humano. Cuando hay tortura y ciertos actos de violencia lo demuestran también, lo que se le está negando al otro es justamente esa cualidad de humano, de ser semejante. Porque hablábamos de 4 discursos, hago un regreso un poco a lo que decía antes de los 4 discursos de Lacan. En los 4 discursos estoy tratando al otro como un objeto. Y así funciona. Nuestras sociedades están todas, y a veces incluso las sociedades de psicoanalistas están un poco parasitadas por el discurso del amo, un discurso de dominio, en el que lo que se trata es de dominar al otro, sacarle el jugo, diríamos, o gozarlo de alguna manera. Y así funcionan nuestras sociedades. Pero es un otro que está en un lugar y es limitado ese goce. Cuando ha habido violencia, cuando ha habido heridas, y había un punto en que si pudiéramos debatir, yo podría regresar sobre lo de los 3 prisioneros, en que los 3 prisioneros, decía Silvia, están en posición igual entre ellos. Sí, pero yo pienso que algo de lo que le impidió a Lacan dormir, porque la anécdota de esa fábula de los 3 prisioneros es que justamente se la contaron a Lacan en una reunión
una noche estaban con otros amigos y le contaron eso y él no pudo resolverla. Y entonces que Lacan no pueda resolver algo, no pudo dormir toda la noche y le molestó muchísimo esto, ¿no? Pero faltaba para mí un personaje, porque el que les da la libertad a esos tres prisioneros, o que les propone la libertad, es alguien que justamente limita la libertad de ellos, que los tiene prisioneros. Y entonces es para mí, ¿cómo se decía? Verdugo. El lugar de la víctima no está no está inscrito este lugar en un discurso como el discurso del amo, de la universidad, del analista u otro. La víctima se plantea como alguien que no está en un goce compartido, limitado, no hace lazo social. Y es difícil eso para nosotros, analistas, para los trabajadores sociales, para los médicos. Es difícil porque tienen ustedes una persona que llega y que dice, bueno, yo soy la prueba viviente de que el objeto total existe, porque así me trataron, a eso me redujeron. Y entonces, ¿qué quiere usted? Pues todo. ¿Y cómo puede pagar? Pues nada, porque no tengo nada. Y es algo que se inscribe de una manera totalitaria justamente en que ustedes ven que la pareja de la víctima es el verdugo. Y es un riesgo justamente para los profesionales que se ocupan de víctimas de no responder desde ahí, del no ocupar ese lugar. Y es un hilo muy, muy delicado. Pero bueno, trato de avanzar un poco, tal vez para concluir sobre el traumatismo, diciendo que en psicoanálisis no se trata tampoco de un traumatismo que ya vendría predestinado. Me voy a explicar un poco. A menudo cuando me envían pacientes, algunos colegas me dicen, pues te envío la señora X porque ha sido violada y entonces ese es su traumatismo y tienes que tratarla por eso. Por gentileza o por pereza a veces no le digo nada al colega y digo, bueno, muy bien, ya está. Pero cuando llega esta paciente, yo no piso el palito, no trato por lo menos de no caer en esa trampa, en esa facilidad de decir, ah, es ahí donde está su traumatismo. Yo lo que busco es justamente dónde está lo que para ella fue traumático. Y es esa para mí una lectura más pertinente, clínica del traumatismo. Me ha pasado muchas veces con pacientes que han vivido cosas horribles en prisión, de tortura, que han sido mutilados muchas veces, en que yo les digo lo mismo que a mis pacientes del consultorio. ¿Qué lo trae por aquí? Y entonces, sí, es que lo que pasa es que y empiezan con historias que a veces inmediatamente pues vacían todo lo que tienen en la mochila diciendo, mire lo que me pasó y todo. Otras veces no, pero incluso cuando con esa falta de pudor vacían la mochila con todo lo que tienen, mi respuesta, y a veces los deja un poco desconcertados, mi respuesta o mi intervención es la misma en general. ¿Y qué más? O, ¿qué me dice de eso? Y entonces a veces se sorprenden y dicen, pero ¿cómo que qué más? Le estoy contando, mire lo que me pasó y todo. Sí, pero ¿qué dice usted de eso? Y es ahí donde empieza algo de un trabajo, de una posición justamente un poco distinta con respecto a la palabra. Es decir, que esa persona que se presenta como víctima, y ahí les propongo también, a partir de un par de juegos de palabras de Lacan con respecto al traumatismo, pero no voy a detener mucho en eso, a partir de ahí yo diría que le hago la misma invitación a la persona que se presenta como víctima que hago a cualquier paciente en mi consultorio, que ponga nombre, que se inscriba en un discurso, que se autorice, que se ponga una etiqueta. Todos tenemos etiquetas. Los psicoanalistas los llamamos significantes, pero todos tenemos una etiqueta que nos autoriza a tomar la palabra. Yo ahora estoy hablándoles como invitado, como psicoanalista, y eso me autoriza a dirigirme a ustedes y proponerles un par de cosas. Pero si yo viniera a sentarme aquí y les digo, bueno, pues les hablo como francés, sí, pero ¿qué autoridad tiene como francés para hablarnos de qué nos va a hablar? ¿De queso o de vino? Tal vez. Si digo, vengo a hablarles como hombre,
pues ahí la mitad del auditorio va a decir, desconfianza, entonces, ¿qué nos va a traer? ¿De qué va a hablar? Si es como hombre, ¿es seducción o es negociación, rivalidad? ¿De qué se trata? Ven ustedes, son etiquetas o significantes que no sirven en todas ocasiones. La etiqueta víctima, insisto, porque ya lo dije hace un momento, no es una etiqueta que permite un lazo social. La etiqueta víctima, ya saben a quién se dirige. Y es ahí donde yo digo que hago una intervención que para mí es de orden analítico. Cuando yo digo, ¿y qué más a un paciente? Es decirle, bueno, usted me dice eso, pero ¿qué otra etiqueta puede usted utilizar? Y ahí empiezan justamente esos otros traumatismos de la infancia, otras situaciones que pueden permitirnos ver por qué esa violación o esa mutilación fue traumática. Porque venía justamente, como dicen algunas canciones de vallenatos o de pasillos, porque venía a llover sobre mojado, porque caía en un lugar que ya estaba, como decía Freud, él hablaba de líneas de fractura, pues venía a tocar una línea que ya era frágil. Y es ahí donde esos pacientes justamente yo los interrogo, es decir, bueno, y usted me dijo que ya, que le pasó eso, ¿cuál era su vida en su país? Ah, pues nada, usted ve que mi vida empieza con el traumatismo que le estoy contando. Digo, pero usted tiene 45 años, me dijo que tenía hijos, seguramente tenía un oficio, algo, pero ven ustedes que padre o madre, profesor o comerciante o algo, son etiquetas que ya no le funcionan, o él tiene por lo menos la impresión de que ya no funcionan, porque el traumatismo arrasa con todo eso. Y es ahí donde tenemos que articularnos, analistas, con médicos, con trabajadores sociales, justamente por eso yo insistía en lo de biopsicosocial, para restablecer algo de ese funcionamiento simbólico. Y que pasa, como lo dije hace un momento, por estrategias a veces simples, de arte, de juego, de deportes, de una inscripción en una asociación, de retomar un lugar. A veces esos pacientes tienen cambios o hay síntomas que desaparecen relativamente rápido. Cuando le digo, pero ¿dónde están sus hijos? Usted es padre, me dice que tiene 3 hijos en su país. Ah, sí, pero es que mejor ni los llamo porque no puedo mandarles mucho dinero y qué sé yo. Pero usted es padre y entonces empezamos a trabajar por ahí. El que yo lo reconozca como padre, de nuevo, en esa función de padre, tiene efectos. Y que justamente el asistente social pueda, o el médico, que otros puedan también reconocerlo, volver a ponerlo en ese pedestal, digamos, simbólico que todos buscamos, que todos necesitamos para hacer lazo social, pues calma muchos síntomas. Y termino, porque si no, no me van a creer que voy a terminar. Termino justamente con no describiéndoles los tipos de traumatismo, solo lo puedo dejar si puede venir en el debate, porque yo digo que no hay situaciones automáticamente traumatizantes, pero hay 4 tipos de eventos que son potencialmente traumáticos y que, bueno, nos tomaría un par de horas el describirles cómo para cada uno de esos 4 tipos de eventos en que nos confrontamos a un otro distinto, cuáles son los síntomas diferentes y sobre todo el tratamiento diferente. Pero bueno, les dejo eso para darles ganas nomás. Y termino repitiendo un poco lo que yo decía de este cuestionamiento que quería compartir con ustedes, que es un cuestionamiento ético, pero a una escala subjetiva, es decir, uno por uno, de cada paciente, de cada persona, y que eso tiene efectos a nivel social. Pero cuando ustedes vuelven a subirlo a un paciente que pensaba, puesto que él se vivía como caído del caballo, y que ustedes lo vuelven a poner en el caballo para que vaya a algún lado, ese señor o esa señora tienen efectos de nuevo en el social, puesto que van a ponerse a tejer con otros, justamente un lazo. Y que la idea es justamente pasar, ese mi título un poco torpe, pero tal vez ustedes podrían encontrar uno mejor, pasar del odio visceral frente a las instancias que regulan el goce, el padre como función, las reglas, los gobiernos, la política, pasar de ese odio visceral de la política
a lo que yo llamaría una política del odio, es decir, permitir una circulación del odio sin romper el lazo social. Y termino con dos cositas tal vez un poco picantes, que ya las mencionamos un poco y no solo yo, sobre la religión. La religión permite, es además el origen etimológico de esa palabra. Religión significa ligar con el otro, que es una trouvaille, ¿cómo sería? Un encuentro de palabra magnífico, es perfecto. Pensamos que nosotros tenemos ahora el monopolio de la comunicación, de las redes sociales y todo. El que inventó la palabra religión era un capo, porque es una palabra perfecta. Y entonces la religión permite, suscita y garantiza un lazo social. Cuando ustedes se inscriben en una religión, pues tienen un lugar y tienen ese kit del que yo les hablaba que le dan de entrada. Como en el avión, les dicen el chaleco está ahí abajo. Perfecto, entonces podemos seguir trabajando y de manera distinta en cada religión. Porque la profesora lo decía al principio, que es yo diría, la imposición de la religión judeo-cristiana, pero yo tal vez diferenciaría, porque la religión cristiana nos pone muchas trabas con respecto al sexo y a la muerte, que no son las mismas que ponen los musulmanes y los judíos. No estoy diciendo que musulmanes y judíos son menos violentos, ¿no? Vayan a ver en algunos países cómo juegan, cómo viven. Pero entonces termino con una proposición, invitación, desafío para nosotros mismos, analistas, y para los no analistas también, a partir de ciertas proposiciones de Lacan, que si queremos considerar que no hay Dios, por ejemplo, o que el lugar del Dios está vacío, que no es como decía Dante, pero que Dante es como Pompeya, donde van a decir, sí es por aquí, no hay nadie, se fueron todos, han evacuado el paraíso, o el infierno, no sé a dónde iban ustedes. Pero si queremos considerar que justamente este gran otro está vacío, que estamos solos, eso implica una muy grande responsabilidad para nosotros, para cada uno como sujeto. Y si queremos hacer mejor que las religiones, pues probémoslo. Muchas gracias.